Bueno, antes de presentarles a nuestro invitado, debo decirles que hace muy poco en el Congreso de la República se aprobó en segunda votación la ley que quería y que olía un poco a gusanada desde el comienzo, la ley, ahí la tienen en pantalla, que evita que los policías y militares sean procesados por la justicia ordinaria. Es decir, los policías responsables del asesinato, aunque Arriola se arañe, del asesinato de un joven en la comisaría de Manchay, que como estaban, ¿no es cierto?, en trabajo policial, teniendo a un muchacho de 17 años detenido, no serán procesados en el fuero civil por la muerte del joven, sino que pasarán al fuero policial militar. ¿Y eso qué significa? Impunidad. Impunidad porque pasarán por agüita tibia y no podrán ser juzgados en un fuero civil por homicidio, que es lo que ha pasado en esa comisaría, aunque evidentemente las pruebas ningún medio de comunicación las tiene consigo, ningún periodista tiene acceso por lo que ha pasado allí, pero tenemos hipótesis e indicios clarísimos, más la declaración de los padres, de que allí hubo un asesinato en toda regla. Increíble, ¿no? Bueno, está con nosotros el analista político y periodista Luis Daveloa, con quien vamos a conversar de varios temas que tenemos en cartera y que además a Lucho es la primera vez que lo tenemos aquí, con lo cual va a ser interesante poder escucharlo. Lucho, ¿cómo te va? Hola Carlos, ¿cómo estás? Muchísimas Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué te parece esta última ley, este último regalito del Congreso de la República? ¿Qué lectura le das? ¿Es una más o le darías otra interpretación? No, es una más dentro de un aparato que están armando claramente y a toda velocidad desde el Congreso, liderado claramente por el señor Rupigliosi de Fuerza Popular, para que el próximo gobierno, que probablemente sea la señora Fujimori, no tenga que ensuciarse las manos con estas cosas, ¿no? Llega con el aparato armado. Si hay algún problema, si hay alguna dificultad, digamos, ulterior, por no sé, marchas, yo qué sé, y hay represión, tienes el andamiaje legal perfecto para que la policía actúe como le dé la gana, ¿no es cierto? Con absoluta impunidad, con la sensación de impunidad, porque no va a ser juzgado por un fuero civil, sino uno de dentro de sus propias, vamos a decir, fueros, ¿no? Uh-huh. Y eso es una forma de blindaje. Yo creo que sí, creo que no hay espacio para hacer una media tinta en el asunto, ¿no? Porque de otro modo, ¿cuál es el problema de que se mantenga esto en el espacio civil? Es un delito que está en el Código Civil, en el Código Penal, se juzga como cualquier... Por supuesto. Lo otro es que no voten. ¿Vamos? O sea, si no los va a poder juzgar claro, la justicia civil, entonces que no voten, ¿no es cierto? Porque o sea, vamos... Pero bueno, esa es otra discusión que se abriría mucho, claro. Se abriría mucho, pero la idea en el fondo es esa, ¿no? Vamos a la policía, las Fuerzas Armadas, cuando salen a reprimir, cuando salen a poner orden, cuando salen a poner lo que sea, se reprimen porque tienen miedo de que el Estado no los protege, porque ese es más o menos el rollo, ¿no? Que no actúan con la severidad debida porque temen que el fuero las represalias del fuero civil, ¿no? Entonces vamos a mandar todo a su propio fuero y se van a sentir más protegidos porque en sus fueros sí los entienden, van para ponerlo de una manera. Esa es la narrativa. Pero lo cierto en la práctica es que, siendo eso que podría ser verdad en algún escenario imaginario, en la práctica lo que va a pasar es una garantía de semi-inmunidad, digamos, ¿no es cierto? Porque además, como nadie puede meterse en estos fueros, en lo que se va a convertir de hecho son tribunales de la Santa Inquisición dentro de las propias Fuerzas Armadas, que es mucho más peligroso que el otro incluso. Claro. ¿No? O sea, a tú no te alineas, te proceso. Claro. A tú no te pones como te proceso. O sea, va a ser una persecución dentro de los propios fueros que lo que va a terminar en una purga. Todos somos fieles al mismo jefe, vamos a decir, o si no, salimos. Todos jugamos pelota, todos nos acomodamos acá, porque si no, te empapelo y te meto preso de repente, ¿no es cierto? ¿No fue acaso durante los años del terrorismo o del conflicto armado interno el fuero civil y militar una expresión de impunidad, acaso, Lucho? Sí, también lo fue, por supuesto que sí. O sea, a ver, yo creo que sí hay que hacer ciertas definiciones y ciertas... Hay que matizar algunas cosas, ¿no? Y lo importante es esto. Efectivamente, yo no lo sé por este momento, si en esos años, además estamos hablando de toda la década de 1980 y 1990,
porque la represión más feroz del Estado peruano fue durante la primera década del 80, no en las 90, ¿no? La mayoría de masacres y muertos y era una cosa... La tierra arrasada era eso. Fueron de los 80. Yo no sé si en el Foro Civil tenían la preparación para la dimensión de lo que estaba ocurriendo, ¿ok? En el Foro Militar quizás sí, quizás no tampoco, porque, vamos, esto no había pasado nunca, era inédito, ¿no es cierto? Pero entonces, hay una suerte de espíritu de cuerpo y de protección, eso ¿no es va a ser, de que va a haber que espíritu de cuerpo y protección, eso va a estar dado, ¿no? Lo mismo que pasa en los tribunales médicos. Sí, exactamente. ¿No es cierto? O sea, nadie va a decir que no hay espíritu de cuerpo, pues vamos, o sea, es imposible que no lo haya, porque, y ese es el truco de la palabra empatía. Claro. ¿No es cierto? Por eso es que es tan aceitosa en la palabra, ¿no es cierto? Sí, oye, yo entiendo. En una situación de repente hubiera hecho lo mismo. O de repente no. No sé, pero ya cuando metes este elemento tan subjetivo en la ecuación, lo demás se te cae, pues. Claro, pues. ¿No es cierto? Porque las pruebas dejan de importar. Por eso es que lo sacas de allí y lo llevas a otro fuero. Exactamente. ¿No? ¿Y por qué ahora? Y regresamos a la primera parte de tu pregunta. Porque si lo hace este gobierno, no se lo van a poder adjudicar al señor Fujimori. Yo no he sido. Eso ya estaba. Y yo no he sido congresista y yo no era gobierno. O sea, yo no voté por eso y yo no lo promulgué. Ya está. Entonces, ella llega y es básicamente con el cuaderno nuevo y con otras condiciones. Que son muy funcionales probablemente a lo que vaya a pasar más adelante. Si es que sucede, vamos. Por cierto, ¿no? De acuerdo. Clarísimo. Nos metemos en otros temas porque aprovechándote que estás aquí vamos a hablar de varias cosas. Me acaba de llegar el documento, porque esto se hizo hace algunos días, donde se interpone denuncia constitucional contra el señor Carlos José Pareja Ríos, en su condición funcional de ministro de Relaciones Exteriores, por graves infracciones a la Constitución. Eso tiene que ver con la denuncia que ha hecho Juntos por el Perú al embajador Pareja. Juntos por el Perú, además en conferencia de prensa, no usan todavía la palabra fraude. No, ya la usó. Ya lo usé esta mañana, ¿no? 2 veces. ¿No? Hay un fraude en proceso y se va a consolidar el fraude. Lo hice 2 veces. ¿Qué te dice eso? ¿Están pateando el tablero? Sí, claro que sí. Para mí no cabe ninguna duda en eso. O sea, imagino que muchos de repente no lo vieron, ¿no? Pero la audiencia de la presentación del caso ante el Jurado Nacional de Elecciones, le preguntan al abogado y le dicen cuáles son las pruebas. ¿Usted está juntando pruebas con este pedido de anulación? No. ¿Por qué? Porque no las tengo. Sí. Ya. Y después le preguntan, ¿y usted, los testimonios de sus personeros, de la gente ahí? No. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos. Nadie se ha quejado, nadie le entró. Entonces, o sea, a ver, ¿cuáles son tus indicios? Que cambió una norma en el medio y no te favoreció el resultado. Ese es todo tu indicio. Si hablamos de indicios, los indicios que tenía el señor López Aliaga para ir a pararse a insultar al del Jurado Nacional de Elecciones en la primera vuelta son muchísimo mayores. Porque las irregularidades durante la primera vuelta, con las mesas que no abrieron, con votación de segundo día. Votamos en 2 días. O sea, algunas mesas se abrieron el día siguiente. Claro. O sea, eso es muchísimo más grande como indicio de irregularidad que lo que ha sucedido en el extranjero. Que además confirma una tendencia que siempre viene sucediendo. O sea, a lo que voy es, ¿tienes una queja? Presenta tu queja. Te dicen que no, aceptas el resultado. No, pateas el tablero y dices, no lo voy a reconocer. En el caso de Pareja es el tema de la custodia de las actas. Claro, tampoco tienen pruebas de eso. Tampoco tienen pruebas, no han presentado pruebas. No tienen pruebas de eso. O sea, yo te acuso de que, o sea, no puede ser que tú puedas acusar de cualquier cosa a cualquier persona sin presentar ninguna prueba y esperar que algo suceda en realidad con eso. No está bien. No funciona así ningún sistema jurídico del planeta. Y si imagínate que funcionara. Señor, su palabra basta. Su palabra basta. La gente no miente, la gente no se equivoca, la gente no tiene intereses, nada de eso. No tiene inversionistas que lo presionan para que, oye, puja, porque nosotros hemos puesto plata. ¿No tienen? No, claro que sí. Entonces, vamos, es legítimo. La democracia tiene elementos y tiene mecanismos para que tú puedas presentar reclamos cuando consideras que ha habido problemas. Presentas los reclamos, presentas las pruebas si las tienes, y si te dicen que no, pues no. Ya está, porque no tienes pruebas. Y una de las banderas que tenía la izquierda respecto al 2021 era que la derecha tampoco tuvo pruebas para decir que hubo fraude en el 21. Por supuesto. Y ahora se pone al mismo nivel. Exactamente. O sea, y eso es la parte que es terrible, porque mucha gente que votó por el señor Roberto Sánchez votó pensando, esta es la opción democrática. Pero la opción democrática hace más o menos esto. Oye, ¿en qué mesas no gané? En estas. Ya, anúlalas. Que es exactamente lo que quiso hacer el señor López Aliaga con las mesas 900. Y lo mismo que quiso hacer hace 5 años la señora Fujimori.
Entonces, ¿cuál es la diferencia de la opción por qué es la opción democrática? No todos los votos valen igual. Hay un problema grave, no solo de discurso, sino ya de cómo se entiende lo que es el ejercicio de la democracia y la política. Además, ponerte, yo te digo ya durante la campaña, ¿no? Cualquiera que dijera que presentara algún matiz. A mí no me gusta esto, amigo, porque vamos, la señora Fujimori tiene, la anuncian un montón de hechos, ¿no es cierto? Sí. Y el legajo del señor Sánchez no es tan ancho, pero es ancho. ¿No es cierto? Sí, claro. Entonces, ya, cualquier matiz, cualquiera presentada era inmediatamente atacado y tratado de silenciar por como gente. Eres un tibio, eres un blando, no quieres al país, eres un proqueco, Era una cosa, ha sido de una violencia brutal el asunto. Y entonces esperar que después sea el que es insultado vote por ese porque tú quieres que vote no solamente es ridículo, sino es de una estupidez profunda. Tenemos una circunstancia en la que la señora ganó pues, ya está, después de 4 veces, ganó. Y además, si tú te pones a analizar los resultados por región y por... O sea, no hay una... No dices, uy, qué raro esto de acá. No hay nada para decir qué raro esto de acá. Es más, esta vez votaron en el extranjero más veces más que la otra vez. Y con respecto a la votación del 2021, el señor Sánchez le fue mucho mejor en el extranjero que Pedro Castillo. Mucho mejor. Y no tan bien a Keiko Fujimori, sin embargo. ¿No es cierto? Ahora, no es el caso de Juntos por el Perú, pero te voy a contar. La semana pasada estuvo con nosotros, ustedes lo recordarán porque la vieron aquí en el programa. Estuvo Lucía Albites. Y ella, cuando usa la expresión fraude, no se refiere al fraude de la votación de la segunda vuelta, sino se refiere a fraude en el sentido amplio del término, es decir, de la arquitectura que se ha montado para llegar a esa segunda vuelta electoral que termina con esta votación. Es decir, cómo se inclinó la cancha, todas las modificaciones constitucionales, todo lo que se ha armado para llegar a este punto. Y se apoya en que hemos llegado a unas condiciones absolutamente injustas para un proceso electoral de estas características, además con 35 partidos en este ramillete que hemos tenido que vivir. Entonces, dice... no es un fraude en amplio, mucho más amplio que solamente pensar en una votación de segunda vuelta. No estoy de acuerdo. La verdad es que no. O sea, las condiciones bajo las cuales compitieron todos los candidatos y todos los partidos políticos son en principio las mismas. Y digo en principio porque estás sentado en el Congreso, tienes mejores condiciones. Claramente, ¿no es cierto? Que hubo modificaciones para favorecer la dilución, que se diluya el voto en un montón. Eso es absolutamente innegable. Por supuesto que ha sucedido. Pero de nuevo, eso favorecía a todos los que estaban sentados en el Congreso. Y de todos los que han sentado en el Congreso, varios han perdido la inscripción, incluyendo al señor Acuña. ¿No es cierto? Entonces, no es tan sencillo como decir, mira, esto estaba armado así porque el señor Acuña también votó a favor de todas esas modificaciones. La bancada del señor Acuña votó a favor de todas las mismas modificaciones. No, y Podemos también. Y perdió, exacto, y Podemos también. Y perdieron la inscripción. Y Perú Libre también. Y perdió la inscripción. Entonces, a lo que voy es que no es tan sencillo como decir, sí, el andamiaje pudo estar dirigido. Sí, probablemente. Pero 2 cosas. Lo primero es, nadie es tan inteligente en nuestra política. Eso es lo más importante. De hacer el disparo hace una semana y esperar que 3 meses después den el blanco no me parece concebible, para empezar. No me parece que haya nadie en nuestra política en general que sea capaz de diseñar una cosa con ese nivel de precisión realmente no. Pero más importante, que es lo segundo, al final todos terminan teniendo que competir bajo las mismas condiciones. Pero hay una cosa que es mucho más importante. El Congreso tiene una aprobación de un dígito hace, no sé, 2 años, 3 años, ¿no? Es una cosa ridícula, había llegado hasta 5%, ¿no es cierto? Después rebotó un poquito, 11, yo qué sé. Pero no pasaba de 10 en todo caso. Los 3 principales finalistas aglutinaban el 30% de los votos. Y los 3 tienen bancada. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que la gente vote, el 30% de toda la gente que detestamos al Congreso y le damos 5% de aprobación, en 30% de nosotros vota por gente que está sentada ahí y que además son los responsables de que esto tenga un dígito de aprobación? Eso es mucho más complejo de analizar y de mirar que simplemente decir, no, estaba arreglado para que llegara ahí a la final. Porque el señor ha llegado a la final 4 veces. Y ella no hizo las reglas las 4 veces. O sea, hay
Yo no estoy feliz con que la señora Fujimori haya ganado. Me parece que es un riesgo enorme a la democracia, a la sostenibilidad del país y todo. Pero vamos, o sea, no puedes decir, tenemos que respetar las reglas y después, cuando no te favorecen, no quiero estas reglas. No se puede, no está bien. No hay una pátira de duda en tu análisis, Lucho, cuando Trump lanza un mensaje que dice, ya conseguimos el triunfo en Colombia, que también lo pudo hacer en Perú de alguna manera a través de Navarro, que parece un personaje impresentable en todo esto. Es decir, no sé cómo, no tengo ninguna evidencia, claro, pero ¿no te genera algún nivel de duda, Lucho? Lo que pasa es que... ¿O es que es una paranoia en la que caemos todos? Lo que pasa es que la paranoia en la que caemos todos, y me incluyo en eso, tiene que ver con el nivel de polarización en el que estamos. Okay. Y el nivel de polarización con el que estamos no nos permite no solamente ya hacer elecciones sobre el supuesto de razonabilidad mínima, ¿ya? O sea, la gente, la gran mayoría de las personas, vamos, los dos finalistas, no votos válidos, votos emitidos, ¿a cuánto llegaban? No llegaba a 20%. No. 16 uno y 10 el otro, 12 el otro. Por ahí anda, no llegaba a 30, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces, ese nivel tan grande, y ahora nos quedamos con dos. O sea, con dos, el 26% ahora concentró el asunto de una manera brutal. ¿Alguien puede decir, yo voté por la señora Fujimori por sus ideas? De repente ese 16%. De repente. Nada más, claro. Nada más. Alguien, lo mismo con el señor Sánchez, lo mismo con el señor López Aliaga, ¿no es cierto? Y claro, por sus ideas o por lo que representa en términos de mis intereses. Ya está, ¿no? Pero eso son chiquitos, son estancos pequeños, son 15%, 12%, 11%, no, 9%, son cosas muy pequeñas. ¿Cómo llego entonces yo a decir, no, hay que votar por eso, hay que votar por ese? O sea, yo no voté por ese, porque nada en ese me representa, nada en ese me gusta, nada en esa me representa, nada en esa me gusta. Y hay que votar porque uno va a ganar, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿cómo hago para dilucidar? Y encima, si tú vas a votar por el otro, por el que tampoco votaste en primera vuelta, yo te digo que eres un vendepatria, además. No tiene sentido. Sí, pues es la polarización. La polarización nos convierte en eso. Porque ya no estamos votando por... A ver, la democracia no se supone que te dé muchas opciones. Eso no es democracia. La democracia lo que te da es la posibilidad de elegir el camino. Y el camino son propuestas, el camino es en positivo, no es en negativo, no es... Y estamos votando en negativo hace 25 años. 25 años. Yo voto por este para que no salga este. No, yo voto contra el programa de ese, si es que lo leí, que en realidad ni siquiera, ¿no? Entonces, lógicamente, si gana el que yo no quiero y encima gana por tan poco, tú te quedas con una expectativa de... Claro, duele más, lógico. Y no sabes dónde ponerla, claro. Y no sabes dónde ponerla, y eso lo Hay entiendo. mucha rabia, por supuesto. Por supuesto que sí, pero... Y por eso creo que es mucho más importante y la responsabilidad crece muchísimo más cuando hay gente que son líderes de opinión y tienen que decir, bueno, yo también tengo la misma rabia, yo también tengo la misma frustración, a mí también, disculpe el francés, me jode que haya pasado esto, ¿ya? Pero es lo que ha pasado. Ya está. Como tú dijiste, ¿no? A mí me queda esta vaina y ya no sé si es esta. Exactamente igual. Exactamente, yo tengo la misma sensación. Pero no tengo ningún elemento, ninguno para decir, se metió el dedo, puso la mano, se jaló el papel, no hay forma. Y si justamente lo que estás aprovechando es la demora del Jurado Nacional de Elecciones ante el monumental número de impugnaciones de uno y de otro lado, que han querido al final resolver en mesa la diferencia de votos, porque los dos han ido al árbitro, ¿no es cierto? Como siempre. Como siempre. Para intentar buscar en Argentina o en donde sea las evidencias de esto y lo que están es ganando tiempo, Lucho. Es probable, pero todo el mundo está jugando a lo mismo. O sea, en el 2021, ¿tú te acuerdas cuánto se demoró el Por jurado? eso no. ¿No es cierto? Por favor. Un escándalo. Un escándalo. Pues. Además, o sea, los bufés de abogados más ricos del país poniendo la plata para impugnarlo todo. Sí, pero a mí me da risa eso, porque efectivamente, poniendo la plata, pero pones la plata y pones a revisar a todos los practicantes del equipo. Sí, bueno, o sea, que además que ni siquiera sabían que en un mismo pueblo puede haber solo cuatro apellidos. Sí, claro. ¿No es cierto? Claro. O sea, es un nivel de... O sea, acá tengo plata, pero es todo lo que tienes. Lo que tienes. Pues es una bestia. Sí. ¿Okay? No entendiste qué va. Ya. Entonces, ese no es ganar tiempo. En realidad es un desgaste. Es un desgaste. Sobre la... ¿Sabes qué?
Sí, a todos nos agota el asunto. Es agotador para la ciudadanía, pero además, ¿sabes qué? Erosiona con una fuerza horrenda la idea que tenemos de lo que es democracia. Eso es verdad. Eso es verdad. Porque es un sufrimiento cuando esta vaina. Pierde, sale y dice, perdí y reconozco el triunfo del otro, todo se va diluyendo. Así ¿no? es. Y todo regresa a la normalidad. Así es. Hay una cosa alucinante, es en promedio, en la segunda vuelta, 1 de cada 2 peruanos votó diferente. Sí. ¿No es cierto? Sí, claro. Ya. Entonces, en promedio, la mitad de las personas que tú te encuentras saliendo de la puerta a la calle votó por la opción que tú no. ¿Qué le vas a hacer? ¿No le vas a hablar más? ¿Lo vas a sacar del país? ¿Qué cosa vas a hacer? Tienes que seguir viviendo con él. Porque compartes la cola del cine, compartes el restaurante, compartes la bodega. Al día siguiente vives con el mismo país. Así es, ¿no? Claro. Exactamente. Yo lo entiendo. Entonces, yo lo entiendo. Y esa es una parte que creo, y otra vez, el tema de la polarización tiene esa característica. Nos está vaciando del sentido de lo que es y lo que debe ser la democracia. La está vaciando jodidamente. Y otra vez, disculpe francés. No te preocupes. No te preocupes. Porque no estamos entendiendo que la democracia se trata de aceptar los resultados. Vamos a escuchar a la todavía candidata Keiko Fujimori pidiendo que las cosas vayan un poquito más rápido. Y luego vamos a regresar con algo que sí me parece inaceptable, y es que voces críticas con el proceso y con la candidata Keiko Fujimori hayan comenzado a ser perseguidas de una forma absolutamente inaceptable. Pero primero vamos con Keiko a ver qué fue lo que dijo. Mi llamado a las autoridades y a los entes electorales es que cada día de retraso de no conocer los resultados es un día que se pierde para un proceso de transición, sobre todo porque los problemas cotidianos de los ciudadanos siguen empeorando. Qué fresca la señora, ¿no? Ojo que no dijo lo mismo en el 21, ¿ah? Cuando fresca la señora, francamente. Frescura absoluta, por supuesto, ¿no? Y además eso de un proceso de transición, o sea... claro. Se hubiera podido inventar otra cosa más. Eso es lo que yo pienso. verosímil. En el 21 no tuvo los mismos apuros. Ahora, escúchame. Es fresca. Hay un muchacho, Pavel, no me acuerdo el apellido, Aybar puede ser, corríjame si me equivoco, de Prensa Alternativa, que denuncia un secuestro raro por dar información desde el espacio de Prensa Alternativa. Luego viene una denuncia penal contra Claudia Cisneros y otro grupo de personas por el derecho de la libre expresión y si quieren decir, oye, nos manifestamos y nos movemos. Entonces hay un tufillo que acompaña el triunfo de Keiko con una demoledora, Pavel Jávar, ¿no? Jávar, perdón, Aybar, me equivoqué, Pavel, es Pavel Jávar, que preocupa. O sea, como que Keiko, el triunfo de Keiko, aún pudiendo ser legítimo en las ánforas a la espera de los resultados oficiales, pueda estar acompañado de una venganza o de un cuchillo en la boca frente a sus opositores políticos. Yo creo que es un gran temor y es un temor absolutamente justificado. ¿Lo percibes? Sí, claro que sí, por supuesto que sí. O sea, yo no estoy de acuerdo con las expresiones de estas personas, ni siquiera, realmente no, ¿ok? No me parece que sea responsable decir las calles van a arder, no es responsable, pero no te pueden perseguir por eso, no te pueden meter preso por eso, no te pueden abrir un proceso penal por eso. Porque si no a López Aliaga también lo metemos preso. Y es precisamente lo que iba a decir, o sea, porque además no solamente dijo, porque cuidadito que las calles van a arder, el señor se paró en la puerta del jurado nacional de elecciones a amenazar al presidente del jurado nacional de elecciones, amenazarlo con nombre y apellido. Así es. Eso es delito, eso nomás es delito. Entonces, ¿qué? Esto es una doble rasero de aquellos, este asunto. No puede ser, pues. Pero independientemente de eso, ahora, haciendo la salvedad, eso sí es delito, ojo. O sea, lo de López Aliaga sí es delito y es flagrancia. Y nadie salió a decir nada, ni la Procuraduría salió, oye, qué barbaridad, cómo hablar así, cómo se va a referir así ¿no? al magisterio. No, nada. Y alguien en sus redes sociales pone, bueno, lo que quiera poner, y entonces hay que perseguirle y meterlo preso. No, eso claramente tiene una... No es un tufillo, o sea, está absolutamente dirigido, ¿no? Y quiero hacer esta salvedad con esto de dirigido que acabo de decir, porque se puede entender que el fujimorismo ha mandado que los persigan, ¿no es cierto? Yo tengo una tesis, no es una tesis, es una hipótesis, de los mandos medios, ¿ya? Y es que los mandos medios siempre son más papistas que el Papa.
Así como existe la autocensura, ¿no es cierto? Cuando un periodista escribe o decide que no va a escribir esto porque esto que va a escribir no le va a gustar a mi jefe, entonces mejor me censuro y no lo digo, o mejor digo esto de acá porque esto sí le va a gustar a mi jefe y su jefe no le ha dicho absolutamente nada, ya. En este tipo, esa iniciativa de voy a hacer esto y voy a quedar bien con ellos, ¿me entiendes? Voy a denunciar a estos y ellos van a saber de qué lado estoy. ¿Me dejo entender por dónde va la cosa un poco? Creo que vamos a ver muchísimo de eso. Muchísimo de eso. Porque no necesitas otra cosa. Ya todo cosa muy cortesana. Totalmente, mucho, ¿no? Totalmente. O sea, en el fondo es eso, porque todo el mundo ya vio cómo se trata a los enemigos. Tenemos 20 años de eso. 20 años. Ya todos vieron qué le pasa a la gente que se pone en el camino. Desde Jaime Saavedra, pasando por el PPK y todos los que se dieron. ¿No es cierto? Entonces, ya sabes lo que pasa. Bueno, Juan Sheputo acaba de salir de hablar con Keiko y decir que la ha visto más madura. O sea, ya, bueno, ¿qué te puedo decir? Y no sé si has visto que está circulando una lista de posibles ministros. ¿Has visto? Sí. ¿Y él tampoco está? Bueno, ya está. Eso quería decir, ¿no? Bueno, el presidente de Colombia y la candidata Keiko Fujimori conversaron. Esto fue lo que se dijeron. ¿Cómo estás? Muy bien. Querida presidenta, serás presidenta con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios vamos a decretarlo, pero igual con mucha humildad y con mucha precaución. Así es, y ya siempre esforzándonos hasta el último segundo. Ya es hora de que Perú tenga una presidenta de tus calidades, de tu patriotismo, de tu compromiso. Has sido una luchadora de la democracia incansable, te quiero felicitar por eso. Gracias, muchas gracias, Abelardo. Y yo te felicito por tu valentía, porque meterte en política, o sea, es de valientes, ¿no? Total, Entonces, total. En mi caso, yo porque vengo de familia. Claro, claro, por tú supuesto. estás poniendo muchas cosas en riesgo y me encanta verte así, con tanta determinación. Pero te quiero confesar algo, lo he disfrutado mucho, me ha parecido, después de mi esposa y mis 4 hijos, lo mejor que me ha pasado es esta campaña. Te felicito y sobre todo felicito a tu familia, porque realmente cuando uno se pone y se introduce en la política, el sacrificio es de todos, ¿no? Es cierto, es cierto. Quería decirte primero, darte las gracias por tu lucha por la democracia, la institucionalidad, la libertad, y si Dios nos lo permite, vamos a estar juntos como presidente tú de Perú y yo de Colombia, y vamos a estrechar los lazos entre dos países hermanos que pueden tener una relación inmejorable a nivel comercial y de lucha contra el crimen transnacional. Así que será fantástico poder compartir esta presidencia con una mujer de tus calidades, de tus condiciones, de tu patrimonio. Así habla la extrema derecha en América Latina, Lucho. Pásame la manti. Pásame la manti. En fin, totalmente, es alucinante. pero el mapa se pone de... O sea, Kast en Chile, Milei en Argentina, Fujimori en Perú, Espriella en Colombia. Sí, sí, probablemente. Pero, digamos, si la derecha no lo hace bien, se abren las puertas en 5 años para nuevamente tener... O sea, el péndulo va y viene, digamos, ¿no? Es que eso es lo que sucede y es... Mira, y en espacios que no... Porque esto de la polarización que hablamos hace un rato no solamente es peruano, es global. Está pasando en todas partes. La gente no está votando por lo que quiere, por una visión de país, por una visión de bienestar. Está votando para que no salga el otro. Entonces, lo que tiene son estos estancos de odio gigantescos que empiezan a estirarse, porque empiezan a expandirse, sí, pues, ¿no es cierto? Sí, pues. Y eso es peligrosísimo, porque eso sucede desde ambos lados. Y por eso el centro pierde, porque cuando esto se vuelve visceral, el centro no tiene absolutamente nada que ofrecerte. Nada. ¿Qué te va a ofrecer el centro? Sí, pues. Si tú no estás votando por un proyecto, tú estás votando contra el otro. Claro. ¿No es cierto? Claro. Y entonces, por eso, alíñate. No te quedes en el medio. Claro, alíñate. claro. ¿No es cierto? Para que seas alguien, para que valga algo, para que pienses De algo. acuerdo. ¿No? Y eso vamos a seguirlo viendo un buen rato porque no... Es muy difícil, una vez haber caído en esta trampa de la polarización, salir. Es muy difícil. Vamos con comentarios, algunos buenos, otros malos, a ver qué Siempre. recibimos, algunos golpes, algunos Siempre, cariños, seguro. vamos a ver qué recibimos. Super chat, mira, Cornejo fue mi profesor, yo fui profesor de academia muchos años y profesor de universidad también. En ese momento una persona con valores, viene duro, en ese momento, pero da lástima en lo que una persona se puede convertir. ¡Auch! Corapuñal.
Cero objetividad por hacer una agenda que no es propia y por un sueldo. Bueno, si se trata del sueldo de la República, por ahí no va la cosa porque Chicho, muy generoso, tampoco es, ¿ah? Al menos hasta que las cosas vayan mejor en la República. Pero objetividad, bueno, siempre con los vulnerables en este programa. Ese es el valor de este programa. Pero gracias por compartirlo con nosotros. Ese comentario un poquito acre, un poquito duro, pero gracias. Panetón Gloria, qué rico, dice. Cornejo solo se mueve por el dinero. ¡Auch! Si es por este programa, no, ¿ah? No, créeme que no. Y el odio por el que lo votaron como perro de los canales de televisión. Bueno, me votaron del 7 por denunciar el asesinato de una persona que a manos de la policía. Bien votado estuvo entonces. ¿De acuerdo? Así que como perro a mi casa, muy feliz. Gracias, Panetón Gloria, qué rico. Gracias por eso. El fujimorismo solo busca impunidad. ¿Qué dices? Ya la tiene. Ya la tiene. Lo que está buscando ahora es poder, ¿no? Pero hay un poder judicial que le ha plantado cara. Yo sí, claro que sí. Y pasan por la Junta Nacional de Justicia ahora todos los que por ahí se han plantado, ¿no? Y a eso iba. Por eso te digo, o sea, es una moledora de carne. Es una moledora de carne, pues. Hay una sala plena de la Suprema que está ante la Junta Nacional de Justicia. Tal cual. Impresionante. Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Y como te digo, no podemos... es muy difícil pensar que detrás de cada una de estas decisiones y detrás de cada uno de estos procesos está la señora Keiko Fujimori personalmente. Imposible. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Hay muchos, ¿cómo se llama esto? Mucho voluntarioso. Pilar Galarreta, creo que son fujitrolls. Mira. ¿Cuál? Mira, que pasen, porque generan tráfico. No te preocupes, Pilar, los recibimos así con cariño. Pensé que lo está diciendo nosotros. y los choteamos, no te preocupes. Edilberto, señor Cornejo, que siga con su trabajo. Pero por supuesto, no te preocupes. No se preocupe, Edilberto, que pasan y pasan. No se sientan mal por ellos. Cecilia, ahora los policías y miembros de las Fuerzas Armadas van a asesinar a inocentes y no pasará nada. Eso es lo que Lucho nos explicaba hace un momento. Es que el fuero militar y policial, como lo decía Lucho, creo con mucho tino, en tanto que siente empatía por el trabajo de sus pares, cobija y arropa. Así es. No totalmente. juzga con severidad. No lo hace. Ni con objetividad. Ni con objetividad, pues. No puede y no quiere. ¿No? Que son dos cosas diferentes, pues. Pero no quiere y no puede y no quiere. Entonces, de alguna manera te garantiza un trato mucho más suave y sacarla muy barata, ¿no? Sacarla muy barata. Muy barata. Y no dar justicia, que es lo que una víctima finalmente espera al final de uno de esos procesos. Santa Celedonio, no puede ser. Y mira que se hizo eco de eso. ¿Cómo sería con el caso de Colcabamba entonces? Ya, lo de Colcabamba me parece que por fechas no cabe. No cabe. ¿No? Eso debería seguir en el foro civil, ¿no? Porque además ya hay una investigación civil abierta, o sea, y hay una preventiva, ¿no? Incluso para los soldados, exactamente. Entonces, eso ya está en ese fuero, eso no se puede trasladar al otro lado. Porque la ley no es retroactiva, vamos. Podrían. Esperemos que no. No, pero si rompen el derecho. No, ya sería romper el derecho y hacer exactamente lo mismo que están acusando a Sánchez hoy día. Sí, ¿no? pues. Así que no. Espero que no. Pero un poquito de coherencia, 10 gramos de coherencia. Ojalá. Lucho, qué interesante todo lo que nos has traído. Miren, hoy hemos querido traer a Luis Abeloa porque sí vale la pena tener un enfoque que se salga un poquito de la mesa. Porque habíamos tenido siempre reflexiones más centradas en la coyuntura misma, pero Lucho nos está planteando un debate interesante. Cuidemos el sistema. Miremos las cosas no desde la polarización, sino un poquito más desde afuera. Y el aporte de Lucho creo que va a ser valioso. Ojalá les haya servido a ustedes como me ha servido a mí escucharlo. Lucho, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias, Carlos, por favor. Encantado, de verdad. encantado. Y vente cuando quieras para seguir conversando. Feliz. A ustedes gracias. Gracias por la buena onda, los ánimos. Y no se hagan bola por los troles que están allí siempre en el ambiente, flotando. Pero así como moscas sobre las heces, les hacemos así, las espantamos para que no vengan más. Gracias por estar con nosotros. Un gran abrazo.